Bien, ya estamos de regreso en Punto Económico. Estamos con Eleodoro Mayorga, asociado del estudio La Quijandría. El día 3 de julio es el Día de la Energía y se refiere básicamente a un congreso, seminario. Es un día de conversatorio sobre el sector energético en el país que está siendo organizado por el estudio LOB y Quijandría. Señor Mayorga, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Bien, hay temas interesantes que se van a conversar y de los cuales queríamos ir avanzando en esta conversación. Está el tema de las perspectivas de mediano plazo, el gasoducto al sur, las energías renovables y el tema socioambiental, digamos los permisos que ello implica, que es un tema en discusión permanente en el país. En el tema de las perspectivas de mediano plazo, ¿qué se está buscando en el seminario? Y voy a lo siguiente, durante mucho tiempo se viene hablando en el país que estamos muy ajustados, digamos, de oferta eléctrica, que el sector no ha estado preparado para el crecimiento económico que se ha ido dando y que las políticas públicas no han sido las adecuadas para reaccionar rápidamente frente a ello. Ustedes, para plantear ese tema, han detectado este problema y por eso es que ha sido puesto en la mesa de conversación. Así es. Hemos preparado escenarios contrastados. Hemos pensado que las cosas podían continuar tal cual van, con mucha calma, proyectos postergándose, y los estamos comparando con un escenario en el cual los proyectos como el gasoducto al sur, como la modernización de las refinerías, como eliminar la declinación de la producción de petróleo, se llevan adelante y nos dan un escenario muy diferente. Creemos que si bien la dirección y los objetivos que tiene el gobierno a mediano y largo plazo son objetivos que todos compartimos, lo que falta es avanzar con los proyectos, decidir las opciones de regulación y a llevar adelante estas infraestructuras. Esos dos escenarios que presentan, el primero de ellos, cuando se refiere usted a que el primero de ellos se sigue como está, seguimos conversando si vamos a modernizar la refinería de Talara, si vamos a hacer el gasoducto, si vamos a hacer la petroquímica, si es que Petroperú va a participar o no y cómo, y no se decide. Entonces nosotros creemos que es tiempo de terminar este proceso y pasar a la ejecución de estos proyectos. Independientemente de si uno está de acuerdo o en desacuerdo con esos puntos. Yo creo que nadie está en desacuerdo con el gasoducto al sur. Es una necesidad. Nadie está en desacuerdo. Con Cecilia Blume acá el otro día que dice que está en duda de la viabilidad de ese proyecto, que ella no estaría 100% segura. Hay gente que dudan de la viabilidad, pero nadie duda del objetivo. Nadie duda de que es importante llevar energía al sur del país. Nadie duda que es importante desarrollar la petroquímica, nadie duda que es importante modernizar las refinerías y tener combustibles de mejor calidad, nadie duda que hay que levantar la producción de petróleo. O sea, son objetivos que todos compartimos. Lo que vemos es que estamos perdiendo demasiado tiempo, estamos postergando estas cosas. Ahora, y esto va a tener un costo. O sea, el no hacerlo nos muestra que en el escenario en que no se lleven estos proyectos, la balanza comercial va a tener un déficit más grande. La electricidad nos va a costar más, vamos a perder ingresos, regalías y CAN. O sea, en el caso de la balanza comercial se refiere específicamente si es que el país sigue siendo un importador de petróleo, de crudo. No solamente importador de petróleo, sino que todo aquello que no vamos a hacer con gas natural, lo vamos a tener que hacer con diésel importado. El costo de esto va a ser del orden de 3.500 millones. O sea, el pasar de 1 al escenario 2... tiene esa diferencia. Ahora, lo de gas natural está más relacionado con el desarrollo de los proyectos privados. Todos son proyectos privados, básicamente. O sea, la participación del Estado se da en ciertas partes y como un catalizador. O sea, el 80% de la inversión que nosotros estamos estimando que debe realizarse son inversiones privadas. Claro, lo único público es básicamente la modernización de Petroperú. Así es. Y de Electroperú, ¿no? Pero el grueso de la inversión en el sector, la transmisión, la generación de electricidad, el gasoducto, todos son proyectos privados, la petroquímica, todos son proyectos que desarrollan en el ámbito privado. ¿Qué cosa falta para que esos proyectos se concreten? ¿Cuáles son las principales limitaciones? Es un problema de decisión. O sea, nos hemos atrasado en las evaluaciones, nos hemos atrasado en la toma de decisión y estamos en este momento, en un momento que si no lo hacemos, no es al 2015, al 2016 que se va a producir un déficit, los déficits se van a producir después. Y esto va a tener un costo muy grande en la actividad económica. Cuando estamos hablando de mediano plazo, ¿ustedes consideran un periodo de qué tiempo? 4 o 5 años como mínimo para llevar un proyecto de esta magnitud. O sea, hasta el 2016-2017 tenemos un balance energético, yo no diría brillante, pero bastante tranquilo. Después, si es que seguimos creciendo,
vamos a tener dificultades muy serias. Que son los problemas por los que ha pasado Chile, Brasil en cierta medida. Y la gran diferencia es que nosotros no hemos desarrollado e institucionalizado la planificación energética. No tenemos un acuerdo sobre qué cosa vamos a hacer. No tenemos planificación en casi nada. Bueno, en el sector el sector energético es vital. Es vital. Es vital. O sea, si usted quiere tener esta dimensión de proyectos, tiene que ponerse de acuerdo con todos los actores. Bueno, pero es interesante que alguien del sector privado se comience a hablar sobre el tema de planificación, porque hasta hace unos años esa palabra resultaba un pecado y los privados y las empresas se iban a encargar de detectar más o menos cuándo había que hacer las cosas. Así es. Hoy en día sabemos de que hay que pensar no solo a corto plazo o a mediano plazo, sino también a largo plazo. Tomemos el caso de las energías renovables, que es otro de los temas que tenemos en nuestra agenda. El próximo año vamos a recibir en Lima la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y no tenemos, con toda claridad, una posición con respecto a esto. O sea, sabemos que hay que hacer más energías renovables, pero hay mucha gente que excita porque cree que son demasiado costosas. Y no se dan cuenta que hay un avance tecnológico tan grande que hoy en día, en países desarrollados, todo el mundo apuesta hacia estas energías. Tenemos necesidad de saber cuán vulnerables somos. O sea, ¿qué puede suceder con nuestra agricultura? ¿Qué puede suceder con nuestras fuentes de energía? O sea, no hay una reflexión seria sobre cambio climático y vamos a recibir una conferencia enorme, importantísima para el futuro de la humanidad. En el tema de energías renovables, ¿es tan claro el tema? Porque había toda una discusión de si los estados deberían promover abiertamente, con ciertas políticas, con incentivos, ese tipo de, yo creo que ya tecnología. En Estados Unidos había un debate interesante, Obama ha apostado directamente por el tema. ¿Ustedes creen que eso es lo que debería pasar en el país? Si bien nosotros tenemos una matriz energética relativamente limpia, porque generamos la mitad de nuestra electricidad con hidroeléctricas, necesitamos seguir avanzando. O sea que hay oportunidades muy grandes de utilizar fotovoltaicos, hay oportunidades muy grandes de hacer geotermia, hay oportunidades de desarrollar eolianas que no se están aprovechando y que se están dejando de lado. O sea, la facilidad de contar con recursos de gas nos permite quizás avanzar algunos años, pero si al 2020, al 2030, el conjunto de la humanidad se va a mover hacia restricciones en energías fósiles. Y eso es lo que tenemos que prever e introducir en nuestra ecuación energética de largo plazo. O sea, el mundo en general va a comenzar a exigir un cambio de matriz energética mucho más acelerado. Es mucho más. Cada objeto, este vaso, debe tener en pocos años grabada cuál es su huella de carbono. Y en función de eso va a ser objeto o no de un tratado de libre comercio. O sea, necesitamos adaptarnos. Es decir, si su producción contamina demasiado, no va a estar permitido comercializarse internacionalmente. Ahora, en el caso del Perú, uno lee de iniciativas privadas, aisladas, no son masivas, para el caso de la utilización de la energía solar, del tema de vientos, en ciertas partes del país. Si esas iniciativas privadas ya se están dando, ¿qué cosa falta para atraer mucho más inversión privada en ese campo? O sea, se han hecho dos subastas. O sea, las iniciativas privadas van a continuar y hay sistemas aislados en los cuales no hay ninguna explicación para que no se haga. Pero digamos lo que estamos hablando es el sistema integrado nacional eléctrico. En este sistema se han dado dos subastas para que se construyan eolianas, generadoras de electricidad y centrales solares. Estas subastas han permitido ver de que si bien estas energías son un poco más caras, entran perfectamente al sistema. Si nosotros queremos seguir avanzando y no quedarnos en 1, 2%, 5%, sino pasar a porcentajes más significativos, hay que comenzar a adecuar la regulación del sistema para que estas energías que son intermitentes puedan ser utilizadas correctamente. ¿Qué cosas faltan en el tema de regulación para que eso pase? Hay que cambiar algunas normas de regulación. ¿Pero qué cosa es lo vital, digamos? ¿Qué cosa es lo que no hay ahora y que debería haber en el marco regulatorio? O sea, el marco regulatorio califica a las centrales a través de una entrega de energía a firme. Y eso es lo que se remunera. Si nosotros traemos estas energías que funcionan solamente una parte del día, hay que adecuarse y hacer un pago equivalente para que puedan funcionar. Esto no está previsto en nuestra regulación todavía. Se refiere al pago... O sea, pero son centrales que su costo variable es muy bajo, entonces imagino que deben ser centrales que entran a despachar muy rápido al sistema. Y que salen también del sistema. O sea, son centrales que solamente funcionan parte del tiempo. Ese tipo de centrales están penalizadas al día de hoy.
Económicamente hablando, digamos. Así es. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que cambiar? El modo de remuneración. El modo de la remuneración de las centrales y adecuarlo a este tipo de sistemas. Esto se ha hecho en otros sitios. ¿Qué país es el referente cerca, digamos? España, por ejemplo. España genera más del 15% de su energía a partir de eolianas. Y las eolianas no funcionan todo el día. Entonces hay sistemas de backup y aquellos que invirtieron en las eolianas pueden recuperar su inversión porque tienen una contribución al sistema en general. Es decir, entonces, no es, o sea, en el caso español, por ejemplo, no es que el Estado haya subsidiado la construcción de ese tipo de centrales, sino que el sistema ha generado los recursos a través de la facturación, los pagos, el pago de los consumidores. Por supuesto. ¿En América Latina algún país que esté haciendo algo parecido? Por ejemplo, Uruguay tiene un compromiso, una política energética que es aprobada por todos los partidos políticos. Y en esa política está decidido llegar a tener 50% de la matriz energética en base a energías renovables. Chile 50%. ¿En qué periodo? Al 2030. Chile tiene una política también muy fuerte de utilización de energía solar, de energía geotérmica y de energía maremotriz. Nosotros nos hemos quedado atrás en esto. ¿Y por qué cree que nos hemos quedado atrás? ¿Qué está faltando? Porque lamentablemente hay una visión de corto plazo. O sea, hay una preocupación en el sector energía que se limita a pocos años. Como decíamos, ya el horizonte 2017-2018, vemos, si no se toman decisiones, problemas. Yo creo que a más largo plazo no lo hemos terminado de pensar. Se han hecho ejercicios teóricos. O sea, hemos dejado como un esfuerzo una matriz energética sostenible sobre varios escenarios, pero esto no ha sido considerado ni está integrado en la visión política que se necesita en este sector. Una pregunta final, nos queda solo un minuto. El tema de los permisos socioambientales, ¿en qué medida se puede convertir en un problema en el corto plazo para los proyectos que se quieran ejecutar? Yo creo que es de ya un problema. Nos hemos dado ¿Hay proyectos paralizados en este momento por ese tema? Por supuesto. Hay más de 30 bloques de exploración petrolera en los cuales estamos en situación de fuerza mayor. Y en el tema eléctrico en particular no. O sea, en el tema eléctrico, los permisos para construir centrales, los regímenes de agua, de utilización de agua, los permisos para accesos, son todos complicados. O sea, hay todo un régimen... ¿Quién los da? ¿Son municipales, gobiernos regionales? Lo que yo pienso ha sucedido en el país es que hemos creado instituciones. El Ministerio del Ambiente, la consulta previa, hemos distribuido poder, hemos entregado poder a las municipalidades, a los gobiernos regionales. Y todo este sistema no funciona de manera coordinada. O sea, estamos pagando el costo de haber generado esta situación. Esto nos va a tomar un tiempo. No es que vamos a echarnos atrás y vamos a desaparecer estas instituciones. Lo que hay que hacer es hacerlas trabajar de manera coordinada. Estamos pasando este periodo. Bien, señor Mayorga, muchas gracias por haber estado acá. Ya saben, el 3 de julio, el Día de la Energía, en la página web www.lq.com.p. Así es. Pueden encontrar la información sobre este seminario. Bien, muchas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta el día jueves aquí en Punto Económico. Que les vaya bien.